Hola, este es el tercer video correspondiente a redes neuronales artificiales. En este video vamos a hablar sobre la topología y el funcionamiento de una red Cojones-Som. En el video anterior vimos que la red Cojones-Som se puede aplicar a la segmentación o clustering de datos y vimos un ejemplo de eso con datos de vinos. Entonces vamos a ver cómo logra Cojones-Som para hacer esa clasificación automática o segmentación de datos y cómo funciona el entrenamiento especial competitivo cooperativo que va a aplicar este tipo de red. Bien, la topología de una red Cojones-Som va a estar formada por dos capas de neuronas, una capa de entrada y una capa de salida. Una vez entrenada la red, lo que se va a buscar es que se active una única neurona de salida. Esas neuronas de salida se van a ubicar en forma de rectángulo. No van a ser lineales como aparecían en las redes anteriores, sino que yo la distribución de las neuronas de salida las voy a ubicar, por ejemplo, en este gráfico aparece como un mapa de 3×3. Podría ser de 3×4, de 4×4, de 5×3, depende de cómo yo quiero distribuir mis neuronas de salida. La neurona de salida que se va a activar, o sea, la que va a devolver un resultado 1, va a ser la neurona de salida que tenga los valores de los pesos más similares a los datos de entrada que yo acabo de ingresar. Para hacer eso se utiliza la fórmula de distancia euclidiana, que es la raíz cuadrada del cuadrado de las diferencias para cada una de las coordenadas. Ahora después lo vamos a ver en un ejemplo, no se preocupen. Entonces, lo que va a aplicar esta red como criterio para activar la neurona de salida es calcular la diferencia euclidiana entre los datos de entrada y los valores de los pesos, y la que tiene el valor mínimo de distancia, o sea, la menor diferencia, esa es la que va a devolver 1. El resto va a devolver un 0. La neurona entonces de salida que se activó, que devuelve un 1, es la que va a determinar la clase que corresponde al dato de entrada. De esa manera logra hacer la clasificación. Entonces, si yo tuviera dos datos de entrada, como aparece aquí, por cada neurona de salida voy a tener 2 pesos. Entonces, para saber cuál es la neurona que se debe activar, lo que yo tengo que hacer es la diferencia entre el valor de entrada que recibió x1 con por ejemplo, el peso correspondiente a la neurona de salida 1, 1. Esa diferencia la hago al cuadrado y le sumo la diferencia que va a tener el dato de entrada que recibe la entrada x2 con el segundo peso de la neurona de salida 1, 1, que también lo hago al cuadrado. A esa suma le calculo la raíz cuadrada. Entonces, de esa manera obtengo la distancia euclidiana. Bien, entonces el entrenamiento de una red Cojones-Som lo que trata de lograr es que los valores de los pesos traten de asemejarse a los valores de entrada que yo le voy a dar durante el entrenamiento, a esos ejemplos, y tratar de que también se diferencien entre sí, o sea que cada neurona de salida tenga valores lo suficientemente distintos para que en producción haya un solo mínimo, o sea, una sola neurona de salida que se vaya a activar. Para lograr eso, se aplica algo que es el principio o de zona de vecindad. Cada neurona de salida se va a considerar que va a tener una zona donde van a incluir otras neuronas de salida que se encuentran cercanas entre sí. Esa zona de vecindad aparece representada en este gráfico a partir de estas flechitas rojas. Pero esto es un principio que es conceptual. Estas flechitas no representan conexiones entre neuronas. O sea, las neuronas de salida no tienen conexiones laterales entre sí. El principio de vecindad nosotros lo vamos a utilizar para tratar de que al principio, en el entrenamiento, haya una ordenación global. O sea, que para datos de entrada similares,
para ejemplos más parecidos entre sí, se activen zonas de neuronas de salidas que generen un comportamiento parecido. A medida que nosotros vamos a ir ciclando durante el entrenamiento, se va a comenzar a hacer un ajuste fino donde la zona de vecindad se va a empezar a achicar y se va a tender a activar una única neurona de salida. Esto parece medio complicado, pero no se preocupe, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, cómo funciona y qué fórmula se aplica para lograrlo. Bien, para ver el ejemplo y simplificar un poco la topología del ejemplo, vamos a considerar que vamos a tener solo 2 neuronas de entrada y 4 neuronas de salida que vamos a ubicar en forma de columna. Entonces vamos a tener una distribución de 1 por 4 para que se pueda ver mejor este ejemplo. Bien, entonces conceptualmente vamos a ver cómo se va a armar el mapa topológico, porque como les decía antes, la red de Cojones-Som, la parte de Som habla de mapa autoorganizado, entonces vamos a ver cómo se arma ese mapa, teniendo en cuenta los valores que van a ir teniendo los pesos de las neuronas y los datos de entrada que le vamos a suministrar. Bien, lo primero que hace el entrenamiento de una red Cojones-Som es inicializar los valores de los pesos que hay entre la neurona de entrada y la neurona de salida con valores al azar. Entonces tenemos, por ejemplo, los valores que aparecen ahí en celeste en la presentación. Estos valores iniciales nosotros lo podríamos utilizar para ubicar las clases dentro del mapa topológico. Así, por ejemplo, la neurona de salida 1,1, que tiene los pesos 0,99 y 0,77, la podemos ubicar que la clase de salida 1,1 se va a representar aquí dentro del mapa topológico. Lo mismo va a pasar con las neuronas de salida 2, 3 y 4. Entonces la vamos a ubicar en ciertos lugares que van a estar determinados al azar por los valores que tomaron al azar sus pesos. Una vez que hicimos esto, le vamos a ingresar el primer patrón que se quiere aprender. En este caso, supongamos que le ingresamos como patrón el valor 1,1. Entonces, lo que hace el algoritmo de entrenamiento es tratar de ver cuál sería la neurona ganadora, si esto fuera producción, cuál es la neurona donde los pesos de las conexiones son más similares a el valor 1,1, que es el patrón que yo quiero aprender. En este caso va a ser la neurona de salida 1,1, porque es con sus pesos 0,99 y 0,77 es la neurona que tiene los pesos más parecidos a 1,1. Entonces la neurona de salida 1,1, fíjense que esta clase es la que está más cercana al valor de entrada, el primer patrón que aparece aquí como E, porque tiene la menor distancia euclidiana. Entonces ahí se puede entender mejor esto de la distancia euclidiana y cómo la clase es más parecida a ese patrón. Entonces esta es la neurona ganadora. Luego vamos a ver cuáles son las neuronas que aparecen en la zona de vecindad de la neurona ganadora. En este caso vamos a considerar que la neurona de salida 1,2 y 1,3 van a formar parte de su zona de vecindad. Entonces, durante este paso del entrenamiento vamos a ajustar también los pesos de esas neuronas. Entonces vamos a considerar la neurona 1,1, la 1,2 y la 1,3. Para ajustar los pesos de las conexiones vamos a usar la fórmula que aparece aquí y que aparece explicada en esta diapositiva. Fíjense que la fórmula es parecida a la que se usaba para backpropagation, pero aparecen otros elementos. Bueno, una diferencia que va a tener es que el valor de alfa no va a ser un valor fijo, sino que va a ser una fórmula que va a depender de t. T es el número de iteración del entrenamiento que vamos a hacer. Entonces, se puede usar 1 sobre t o un valor constante alfa multiplicado 1 menos t dividido un b, que es otra constante.
De esta manera lo que se busca que a medida que nosotros iteramos más, el valor del alfa, del coeficiente de aprendizaje, disminuye. Por otro lado, también se usa otra función que multiplica este alfa, que se denomina función de vecindad. Esta función va a ser una función que se llama de sombrero mexicano, porque va a decrecer a medida que la neurona J, que es la que yo voy a ajustar, se aleja de la neurona ganadora I. Entonces, si yo estoy calculando el nuevo peso para la neurona ganadora, esta función siempre me va a devolver un valor alto. Pero si la neurona que estoy ajustando, la neurona J, no es la neurona ganadora I y se encuentra muy lejano, a medida que yo hago más iteraciones, la voy a ir ajustando en forma más gradual, en forma más pequeña. ¿Por qué se hace eso? Porque de esta manera se logra que las neuronas que se encuentran más cercanas, topológicamente hablando, sean sensibles a patrones de entrada similares, o sea que se tiendan a aparecer en forma general entre sí. Pero luego, a medida que yo voy iterando más durante el entrenamiento, voy a intentar que las neuronas se especialicen cada vez más para un tipo de patrón determinado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ajustar los valores de los pesos iniciales de las neuronas 1,1, 1,2 y 1,3. Aplicamos esta formulita con los valores correspondientes y fíjense que ahora la neurona de salida 1,1 toma como valores de pesos 1,1. O sea, se asemeja en forma completa al primer patrón de entrada que yo le di para entrenar. Se movió la clase 1,1 de donde estaba a la posición del primer patrón. En el caso de la neurona de salida 1,2 y 1,3, también se van a desplazar de forma más cercana al primer patrón. O sea, ahí quedó ubicado específicamente en el patrón 1,1 porque fue el primero que le dimos. Ahora, a medida que le vamos a ir suministrando más, se van a empezar a mover en otras ubicaciones. Y a medida que iteremos, esas ubicaciones se van a tender a armar grupos de ejemplos que se encuentran más cercanos entre sí. Bueno, entonces ahí tenemos la ubicación de las clases para las neuronas de salidas de acuerdo a los nuevos pesos que obtuvimos. El entrenamiento de una red de Cohen-Ensemble lo que nos dice es que este proceso lo tenemos que iterar 500 veces por cada patrón. Entonces ahora deberíamos ingresar el segundo patrón, ajustar los pesos de las conexiones, después el tercero, el cuarto y así con todos los patrones y después repetir todo esto por cada patrón 500 veces. De esta manera se van a lograr que cada neurona de salida se especialice en un grupo de patrones similares entre sí y a su vez se diferencie de los grupos correspondientes a las otras clases o neuronas de salida. Bien, algunas observaciones sobre Cohen-Ensemble. Se aplica para clasificación automática o clustering, como habíamos dicho. Cada neurona de salida representa una clase diferente. Al finalizar el entrenamiento, los valores de los pesos de las conexiones representan los valores descriptivos. Esos serían los centroides o promedios que yo les mostraba antes para los tipos de vino. A mayor complejidad de los patrones se va a necesitar mayor cantidad de neuronas de salida, obviamente, porque si son patrones más complejos yo puedo identificar más clases. En cambio, si los patrones son muy simples, tal vez no puedo clasificar con muchas clases. Cojonen planteó la posibilidad de usar este método para hacer una comprensión de datos, una especie de aplicación de estas redes, pero bueno, hay que considerar que se puede perder cierta información, así que no es una comprensión perfecta. Y por último, aunque generalmente las neuronas de salida se representan en forma de rectángulos, también se puede representar en forma de esferas o hexágonos. Hay investigaciones donde vieron que en algunos casos da mejores resultados, pero en general todas las herramientas aplican el criterio de usar rectángulos porque es más sencillo de implementar.
Bueno, como ya hemos en esta parte hablado bastante, voy a cortar acá y continúo en otro video. Hasta luego.